un tema que se habla mucho y es una pregunta que siempre ha habido en el corazón de las personas. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que suframos? Gente buena sufre, muchas personas que no han hecho muy mal en su vida, incluso creyentes, cristianos, que de alguna manera están a veces padeciendo, se preguntan por qué es esto, por qué la persona que es cristiano tiene que sufrir, o la gente que no es tan mala o que no es mala, o gente que no son creyentes, por qué es que la gente sufre. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo perseverar en medio de los padecimientos. Toda persona tiene padecimientos, dice la Escritura. Ahora sí vamos a leer la palabra del Señor. En el primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y en el versículo número 9, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice este versículo. Gloria a Dios. Este mensaje, parte de la Escritura, nos habla de los padecimientos del cristiano, de la gente cristiana, porque a veces pensamos que si usted se convierte al cristianismo ya no va a sufrir. Incluso es posible que le han dado este mensaje equivocado en alguna ocasión, que le han dicho: no, mira, tú hazte cristiano, sírvele a Dios y no vas a sufrir, no vas a tener padecimientos. Y bueno, no hay nada que esté más lejos de la verdad que esto. El padecimiento es algo que todo cristiano, incluso toda persona, debe atravesar. Los hijos de Dios tenemos fe. La fe es un arma poderosa, la fe es una gloria, es una bendición que el Señor nos ha dado. Y bueno, yo quiero decirle que la fe puede, fíjese bien, la fe nos podría sacar automáticamente de cualquier problema, de cualquier enfermedad o de cualquier prueba que se nos presente. Eso es una verdad. La fe nos puede sacar, podría sacar automáticamente de cualquier problema, de cualquier enfermedad, así, de cualquier prueba que se presentara en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos enseña también que algunas cosas se deben de soportar. La Biblia dice que si tuvieras fe poquita, con eso basta. Dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte: quítate, échate a la mar, y te obedece. Sin embargo, la Escritura nos habla y nos enseña también que es necesario pasar por diversas pruebas. Quiere decir que es necesario. Hay cosas que son necesarias, incluso para nuestra bendición. Y cuando el creyente comprende lo importante de la prueba, o lo importante de ser probado, o que comprende que en todo sufrimiento o padecimiento hay un propósito, gloria a Dios, va a vivir bien consigo mismo y va a vivir contento con Dios. Cuando la persona no entiende que es necesario el padecimiento, que se necesita, que si tú estás sufriendo un problema en tu hogar, en tu familia, es necesario que esto suceda. Si tú estás teniendo un problema con tus hijos, es necesario. Mire, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Todo lo que Él hace es bueno y todo lo que Él permite es necesario. El apóstol Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, encontramos que él
estaba padeciendo. Él padeció siempre en su cuerpo un aguijón, dice la Biblia. Y él entendía que había algo que le estorbaba, que lo hacía padecer, y él expresó y dijo: respecto a lo cual yo le he pedido al Señor 3 veces que me sane, que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Y con esto último, Dios le estaba enseñando al apóstol San Pablo que él debía aprender a vivir soportando eso. No importando cuánto lo hiciera padecer, él tenía que aprender a vivir soportando lo que él estaba sufriendo o lo que estaba padeciendo. Es importante notar y saborear esta meditación del apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo: yo he tenido este padecimiento terrible y me fue dado un aguijón en mi carne. Dice: un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Él tenía un padecimiento terrible. Unos dicen que era una enfermedad de sus ojos, otros dicen que era otra enfermedad o lo que hubiera sido. Otros dicen que era literalmente lo que él estaba diciendo, pero sea cual sea el padecimiento que él tenía, él podía saborear, él podía mirar el propósito de Dios en medio de su padecimiento. Él no ignoraba que Dios estaba haciendo algo en su vida y que eso iba a ser para bien. Quiere decir que él después, en el versículo 10, al final de esa situación que él platica, dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añadió en el versículo 10 y dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que comenzó como una queja, porque él comienza a platicarle a los corintios que él tenía un padecimiento, entonces termina con una enseñanza. Entonces Pablo conocía que ese padecimiento, lo que él estaba sufriendo, se convertía en su fortaleza. Si tú estás sufriendo una situación en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, debes de saber que Dios tiene un propósito. Nunca quizá nos gusta lo que Dios está haciendo. Entonces, lo que parecía un mal, a él le ayudó para el bien de su alma. Así que hay que entender esto y podemos de alguna manera saber que Dios es bueno, Él es poderoso y todo lo que Él permite en nuestra vida se necesita, incluso los padecimientos. Se dice que en una ocasión había un rey, y este rey tenía un siervo que era cristiano, creyente, un joven que siempre le hablaba de Dios a ese rey. El rey no quería reconocer a Dios, y entonces ese rey tenía ese siervo, y siempre su siervo, en toda circunstancia, en todo lo que al rey le pasaba, su siervo siempre le decía: no te desanimes, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Dios es bueno, en Él no hay errores, alabado sea Dios. Y dice que en una ocasión fueron de cacería, y estando de cacería el rey, a ese rey le gustaba mucho andar de cacería, entonces sorpresivamente un animal lo atacó. Él pudo matarlo, pero el rey perdió un dedo, perdió una parte de un dedo, casi todo un dedo completo de su mano. Y el rey se enojó mucho, aunque pudo matar al animal, y no le pasó nada más que el susto y que perdió un dedo completamente. El animal lo mordió, le arrancó el dedo completo, y el rey se enojó bastante. El rey se enojó mucho, y entonces le dijo al siervo, le dijo: pues no, que Dios es bueno. Si Dios hubiera sido bueno conmigo, no me hubiera atacado ese animal, yo no hubiera perdido mi dedo. Entonces ya cuando volvieron al palacio lo encerró. Dice la historia que lo encierra. Dice: metan a la cárcel, y él es un mentiroso. Y entonces el muchacho fue llevado a la prisión, pero mientras que el muchacho lo llevaban a la cárcel, el muchacho volteó y le dijo: pues Dios es bueno y todo lo que Él hace es perfecto. Dios es bueno y perfecto. Bueno,
se quedó en la cárcel. A los pocos días el rey, como al mes, el rey volvió a salir de cacería, ya había cicatrizado su mano, ya estaba apto otra vez, salió de cacería y en esa ocasión lo atraparon junto con sus soldados y todo, los atraparon, lo atraparon a él una tribu de los cuales ellos ofrecían sacrificios a sus dioses y solo ofrecían personas que no fueran de su tribu. Entonces, total que ellos escogieron, tenían que elegir a uno nada más para sacrificio y los demás dejarlos ir. Entonces, escogieron al rey porque sabían que era importante y que pensaron que eso iba a agradar a su Dios, lo escogieron, dejaron ir a los demás y entonces cuando ya lo iban a sacrificar se dieron cuenta que le faltaba un dedo y entonces dice la historia que cuando vieron que le faltaba el dedo lo dejaron ir, le dijeron no, vete, esto no le va a agradar a nuestro Dios, no sirves para hacer un sacrificio y eso le salvó la vida. Cuando él volvió al palacio, ordenó la liberación de ese siervo y le dijo, de verdad amigo, que Dios es bueno conmigo, yo ya estaba casi muerto, pero como me faltó en mi dedo, me dejaron ir, gloria a Dios. Pero tengo una pregunta, le dijo, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permitió que yo te metiera a ti a la cárcel? Y el siervo le dijo, pues ese es bien más sencillo, ese es más bueno, porque si yo hubiera ido contigo, a mí no me falta ningún dedo y a mí me hubieran sacrificado. Entonces, en todo debemos nosotros mirar que Dios es bueno. Una buena actitud hacia Dios te hace de alguna manera estar agradecido, vivir tranquilo y entender que todo lo que Dios ha permitido en tu vida es necesario y que Dios es bueno y que Él es perfecto. Por eso es bueno y es tiempo de reconocer y de reflexionar que los padecimientos, dice la Biblia, que hoy estés pasando, sea lo que sea, Dios tiene un propósito y Él está trabajando contigo. Todos tenemos padecimientos, unos padecen enfermedades, otros padecen otras situaciones dolorosas, difíciles de comprender. Sin embargo, Dios en todas las cosas, tiene un propósito. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5 y verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces nos invita Dios a mirar los ejemplos en la Biblia de personas que padecieron en el pasado, personas que sufrieron. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Por qué el cristiano padece? ¿Por qué los cristianos atravesamos situaciones terribles, difíciles? Incluso la gente que no le sirve a Dios pregunta y dice, ¿por qué si es cristiano? ¿Por qué te pasó esto? Bueno, porque Dios permite que haya en nosotros padecimientos para perfeccionar su poder en nosotros. Y todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Todo lo que Dios permite es porque se necesita y es para alabanza de su gloria, es para hacerte más fuerte, es para que puedas crecer, porque el cristiano que no padece no puede crecer. La iglesia al principio sufrió una persecución terrible, su primer persecución. Cuando Cristo resucitó, le dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y sabes qué? Pasaron 5 años y los apóstoles no salían de Jerusalén. Nadie salió. Tenían una iglesia grandísima, no es un templo, tenían una congregación de personas, aproximadamente 25,000 cristianos en Jerusalén. Todos eran de una lengua, de una misma nación. Todos allí estaban felices, bendecidos por el Señor, pero se habían olvidado del mandamiento del Señor. Y Dios quiere que su iglesia crezca. Y cuando la iglesia era su tiempo de crecer, dice la palabra de Dios, es algo que nos sorprende. Dice que en aquellos días vino un emperador y se soltó una grande persecución sobre la iglesia de Jerusalén. Y entonces, en esa persecución de la iglesia,
dice que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Todos fueron esparcidos, tuvieron que huir, menos los apóstoles. Pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 1, que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esto es una prueba, esta es otra prueba de que todo lo que Dios permite, aún en momentos de aflicción, y aunque la iglesia era perseguida, entre más los perseguían, más se expandía y había más conversiones, había más convertidos. Pero para esto hay que resistir en la fe, resistir firmes en la fe. Resistían, la iglesia soportaba esa aflicción. La iglesia caminaba en medio de ese padecimiento que quizá no merecían, porque todos eran cristianos, eran gente bendecida, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, pero al enemigo siempre hay que resistirlo firme en la fe. La fe es necesaria y como decimos, la fe le puede sacar al cristiano en un instante de cualquier enfermedad, de cualquier problema, de cualquier prueba. La fe puede hacerlo, pero Dios permite que nosotros suframos. La fe es algo, como decir, que la fe es vivir en la doctrina de Cristo. La fe es nuestra creencia. La fe en Dios es una convicción de que Dios es veraz, que es verdadero. Y entonces la fe es seguridad. Entonces no se puede permanecer en la fe sin tener fe en Dios. Entonces hay que tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y en medio de cualquier padecimiento debemos de perseverar en la fe. Dios forma a sus hijos, los prueba en medio del desierto. Nosotros, aunque padecemos, aunque tengamos que padecer cualquier situación, tenemos la seguridad de que somos salvos y que si aquí sufrimos, dice la palabra del Señor, que un día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, sino que es necesario entonces resistir, perseverar y salir juntos adelante con la ayuda de Dios, pero firmes en la fe, en la doctrina de Jesucristo. Dios nos prueba. Dios se va a revelar a nosotros y Dios va a revelar lo que se necesita en nuestro corazón a través de las pruebas, a través de los padecimientos. Pero hay algo hermoso, hay algo poderoso, y es que el Señor nunca nos va a probar, nunca Dios va a permitir que usted y yo nunca va a padecer más de lo que podemos soportar. Quiere decir que cualquier situación que tú estés pasando, no te debes de frustrar, no debes de frustrarte, de enojarte, no debes de sentirte mal. Tú debes de entender que esto lo puedes padecer con la ayuda de Dios y que vas a salir adelante y que Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. Y esta es la razón por la cual nosotros somos llamados. Hay algo poderoso en la vida del creyente. Si tú no eres cristiano, busca a Cristo, entrégate a Cristo, entrégale al Señor tu vida, porque te voy a decir algo, cuando Dios está hablando a tu corazón, como lo ha hecho estos días, como lo está haciendo en algunos meses ya, es porque Dios te quiere bendecir. Entrégale tu vida, tu corazón a Jesucristo. No permitas que nada te aparte del Señor. No sufras el engaño, porque tú estás siendo llamado para ser bendecido. Dios te está llamando a tu corazón. Dios te está enseñando el camino. El camino es Cristo Jesús. El Señor, Él te está llamando a un tiempo de bien, a un tiempo de bendición, a un tiempo de gloria. Aleluya. Y Él está pendiente a tu vida. Dios te va a bendecir mayor y más abundantemente.
hay mucha bendición en Dios. Los hombres, mujeres de la Biblia, gente de mucha bendición, aunque padecieron mucho. Ellos padecieron, ellos sufrieron, ellos se vieron en momentos de peligro, ellos se vieron en momentos que sentían que iban a morir, pero Dios desea que le creamos. ¿Sabes que Dios desea que tú le creas a Él? Los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios en la Biblia tuvieron un secreto para tan grandes bendiciones que ellos recibieron, y el primer secreto es que ellos le creyeron a Dios, le creyeron al Señor. Abraham le creyó a las promesas de Dios, Jacob creyó a Dios, José supo que los sueños que Dios le había dado eran verdaderos y los creyó. Alabado sea Dios. Y Dios te ha dado a ti una palabra que tú debes de creer. Créele a Dios, créele al Señor, porque Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú le creas. Alabado sea Dios. Y aunque muchas promesas toman tiempo para que se cumplan, no importa el tiempo. Dios dice que se van a cumplir. Y muchas promesas son como un proceso. La misma promesa es un proceso, como el fruto de un árbol. Pero al final, el que espera en Dios come de ese fruto. Comerás, serás saciado, serás bendecido. Nunca te canses de creer, ni te canses de esperar en el Señor, porque Dios está contigo. Habacuc capítulo 3, verso 3 dice, Habacuc capítulo 2, verso 3 dice, aunque la visión tardare por un tiempo, pero se apresura hasta el fin, y no mentirá, porque aunque tarde, espéralo, dice la Biblia. Porque sin duda vendrá y no tardará. Bendito el nombre del Señor. No solamente le creyeron a Dios, sino que obedecieron al Señor. Entrégale tu vida a Jesucristo. Aquí tenemos, en estas transmisiones tenemos algunas personas que ya tienen tiempo. Ya es tiempo que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Obedece al Señor. El Señor lo único que te pide es esto: dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Eso es hacerse cristiano. Hacerse cristiano, convertirse en cristiano, es darle a Dios tu corazón, tu adoración, tu fe. Ya no pongas tu fe en ninguna otra cosa vana, ni en religiones. Pon tu fe, tu corazón en Jesucristo. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el comienzo de una nueva vida, de una relación personal que tú vas a tener con Él por el resto de tu vida. Y Dios, hermano, quiere que tú le honres, que tú lo bendigas, que tú no le niegues nada. Bendito sea el nombre del Señor. Tú puedes vivir apartado para Dios, separado para Dios. Dios tiene propósito glorioso para tu vida. Dice el Señor, te voy a bendecir, te bendeciré ciertamente. Isaías 55, verso 6, Él tiene este propósito. Jeremías 29, 11, Él tiene planes para tu vida. Él quiere enamorarte, Él te quiere atraer a Él. Y cuando tú obedeces al Señor, entonces vendrá una palabra gloriosa sobre tu vida, aún en medio del padecimiento. Si tú te mantienes caminando en obediencia y en fe a Él, ten por cierto que Dios cumplirá sus promesas. Dice la palabra del Señor, mira, oh Dios, el olor de tus hijos como el olor del campo que tú has bendecido. Da pues para ellos del rocío del cielo. Dice, da pues del rocío del cielo a ellos, de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, que sus enemigos les sirvan y se inclinen ante ellos. Y dice, y que sean malditos los que lo maldijeren, y que sean benditos los que los bendigan a ellos. Dios quiere bendecir tu vida. No te desesperes, mantén tu fe en el Señor. Y si tú todavía no le entregas tu vida a Cristo, yo quiero decirte que este es el tiempo que tú te conviertas al cristianismo, que tú te conviertas al Señor, que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Yo no sé si tú estás listo
para aceptar al Señor, pero debes hacerlo, puedes hacerlo pronto, puedes hacerlo en este día. Es toda una bendición, es la decisión más hermosa, más poderosa de tu vida. Aún que si estás en medio de sufrimiento, entonces tu tristeza se va a convertir en alegría, en gozo. Tu lamento se convertirá en baile. El Señor ha ordenado que a usted se le dé gloria en lugar de ceniza, se le dé un manto de alegría. Si tú hoy estás angustiado, te va a cubrir un manto de alegría, te va a cubrir un óleo de gozo, un perfume. Una bendición poderosa vendrá a tu vida y disfrutar, compartir momentos importantes con el Dios Todopoderoso, con el que hizo los cielos y la tierra. Él está dispuesto siempre a escuchar tu oración, a escuchar tu voz, a responder a tu clamor. Y no pierdas nunca, no pierdas esta oportunidad que tú tienes hoy de empezar una nueva etapa de tu vida con Cristo Jesús, teniendo a Cristo contigo. Conviértete al Señor. Lo primero que tú puedes hacer es reconocer que has pecado. Reconocer que hemos pecado y eso te ha alejado de la gloria de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es sencillo. Hemos pecado, y cuando hemos pecado, cuando vivimos en el pecado, no se puede manifestar su gloria, su bendición, su presencia. Dice, está alejado de la presencia de Dios, de su gloria, y entonces hay necesidad de reconocer que hemos pecado y que ese pecado tiene un pago, el cual es la muerte. Pero hay una buena noticia de que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es Cristo Jesús. Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú lo que puedes hacer es invocar el nombre de Jesús para que seas salvo, y a través de esta oración, porque todo aquel que invocare, dice Romanos capítulo 10 verso 13, todo aquel